Estimados alumnos de seminario de investigación, veremos en este video dos aspectos importantes antes de pasar a ver cómo se deben construir y ordenar dos argumentos. Los pueden ver en el archivo de dossier de argumentación que está en su plataforma. Les recomiendo que lo lean y lo analicen para que se entienda mejor. Me refiero específicamente a estos dos: carga de la prueba y la propuesta. Dado que la moción que estamos defendiendo es una moción política porque indica cómo se debe hacer algo, si se deben ser los seglares quienes lo hagan o no, es importante establecer estas dos partes. Primero, la carga de la prueba, es decir, ¿qué voy a demostrar? Eso es la carga de la prueba. ¿Qué voy a demostrar? ¿Qué pretendo lograr? Y en segundo lugar, se establece el cómo lo voy a hacer. Si analizan el archivo, lo voy a leer brevemente y pasamos directamente a la presentación, donde entenderemos cómo se construye y cómo se ordenan los argumentos. La carga de la prueba de la postura a favor dice: comprobar la necesidad de que sea la comunidad latinoamericana la que rescate la economía venezolana. En este caso, centran su carga de la prueba en comprobar la necesidad de que sean estos países los que rescaten la economía. Lo mismo podría suceder en su tema: quiero comprobar que sea la necesidad de que sean los seglares quienes hagan este rescate. Y la propuesta en este caso dice que los países latinoamericanos participen en el rescate venezolano de acuerdo al tamaño de su intercambio comercial. Es decir, cada quien estará involucrado en este rescate en la medida de su interés personal o de su interés nacional, digámoslo así. Y en la postura en contra, me parece muy interesante analizarlo, porque dice: carga de la prueba, demostrar que el rescate de la economía venezolana no puede llevarse a cabo por parte de la comunidad latinoamericana. Es decir, no es posible. Queremos hacerlo, podría ser una idea muy interesante que de acuerdo al propio interés nacional se interviniera en este rescate, pero no se puede, no es posible. Claro, veremos cómo lo demuestran. Y la propuesta dice que las instancias internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, realicen este rescate económico sin perjudicar tanto a venezolanos como a los miembros de dichas instancias. Es decir, en pocas palabras, una vez que hemos dicho que no puede ser de la otra forma, tenemos que presentar una alternativa viable. En este caso es la intervención del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En el tema que les ocupa a ustedes ahora de si deben ser los seglares o no quienes rescaten la catequesis, evidentemente también se tiene que proponer un cómo. Una vez establecidas estas dos partes, carga de la prueba y propuesta, se puede pasar a la elaboración de los argumentos. Sin más introducciones, vamos a la presentación y espero que les ayude a entender la parte más importante: cómo construir los argumentos y cómo ordenarlos. Gracias. Bienvenidos a esta presentación de Aletheia Academy. El arte de tener la razón razonando correctamente. ¿Cómo hago persuasivos mis argumentos? El tema que hoy nos ocupa es cómo construir una argumentación para defender una posición, una postura, una tesis en un debate, y cómo debemos ordenar los argumentos. En primer lugar, necesitamos esclarecer la pregunta de qué es un argumento. Y un argumento es un razonamiento mediante el cual se intenta probar, refutar o justificar una proposición o tesis. Está compuesto por una afirmación, un razonamiento y una evidencia. Veamos un ejemplo. Afirmación: el progreso de la humanidad debe buscarse a través del perfeccionamiento de la inteligencia y no de la moral. Razonamiento: los males del mundo se deben tanto a los defectos morales como a la falta de inteligencia. La raza humana no ha descubierto hasta ahora ningún método para erradicar los defectos morales. Por lo tanto, hasta que un método para erradicar los defectos morales haya sido descubierto, el progreso tendrá que buscarse a través del perfeccionamiento de la inteligencia antes que el de la moral. Evidencia: cuando la inteligencia del hombre inventó la rueda, la luz, el internet, esto significó un gran progreso para la humanidad, y es la inteligencia quien dio ese paso. Los defectos morales son quienes han venido a dar un mal uso, no la inteligencia. Lo primero que debemos aprender es a separar las premisas de la conclusión. La conclusión es la tesis que pretendo defender, y las premisas son las razones que encuentro para defender mi tesis o proposición. Las encuentro preguntando ¿por qué? A la conclusión.
y si las organizo adecuadamente, llevarán a la mente de quien me escucha a la conclusión que pretendo demostrar. A continuación veremos algunos modelos útiles para construir nuestros argumentos. Veremos tres modelos de argumentos. El primero es el modelo convergente, el segundo es el modelo divergente y el tercero es el modelo serial. El modelo convergente es el modelo cuyas premisas apoyan de forma independiente la conclusión. Esta sería su estructura argumentativa, dos premisas que conducen a una conclusión. Para evidenciar el proceso que decíamos antes, de que para encontrar la premisa correcta o la razón correcta que apoye mi argumento, siempre debemos partir de la conclusión, comenzaremos por mostrar la conclusión en primer lugar. Nuestra conclusión debe ser que debería suprimirse la pena de muerte. ¿Por qué? El primer argumento, o un primer argumento que podemos esbozar sería el siguiente: porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro, y por tanto debería suprimirse la pena de muerte. Un segundo argumento podría ser: si hay un error judicial, sería un castigo irreversible. Aquí podríamos explicar brevemente que hay una premisa intermedia. En el caso de la primera razón, que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro, faltaría una premisa menor y la menciono para dejar claro el proceso argumentativo. Nadie tiene derecho a quitar la vida a otro, premisa mayor. Premisa menor, la pena de muerte significa quitarle la vida a otro y por tanto debería suprimirse la pena de muerte. Veamos el segundo modelo, que es el modelo divergente. Una misma premisa puede apoyar dos conclusiones diferentes. Esta sería su estructura argumentativa. En este modelo debemos tener cuidado para que nuestra premisa no pueda ser utilizada por la conclusión opuesta. Veamos el ejemplo. La crisis ha provocado que baje la recaudación de impuestos. Por tanto, hay que reducir los gastos. O dado que la crisis ha provocado que baje la recaudación de impuestos, hay que aumentar los impuestos. La misma premisa puede apoyar dos conclusiones diferentes. Y por último está el modelo serial. Una premisa apoya una conclusión que a su vez es premisa de otra conclusión. Esta sería su estructura argumentativa. Una primera premisa que nos conduce a una primera conclusión que a su vez se convierte en una premisa de una segunda conclusión. Veamos el ejemplo. El uso indiscriminado de antibióticos puede ser perjudicial al crear resistencia en los pacientes. Por tanto, debe controlarse el uso indiscriminado de los antibióticos. Y esta premisa intermedia puede conducirnos a una segunda conclusión, que podría ser que dado que debe controlarse el uso indiscriminado de antibióticos, solamente los médicos prescribirán antibióticos y solamente en caso de infección bacteriana e informarán de su uso inadecuado. Ahora veamos cómo deben ser ordenados los argumentos. Una vez elegidos dos o tres argumentos que prueben tu tesis o la proposición del debate, conviene ordenarlos de la siguiente forma. En primer lugar, se enuncia la tesis que tienes que defender, después los argumentos y después en qué los apoyas, que puede ser hechos, valores o definiciones. Ahora pongamos un ejemplo de cómo podría quedar. Supongamos que la tesis a defender es que rechazamos la pena de muerte como un castigo en caso de cometer asesinato. Un primer argumento sería que rechazamos esta pena de muerte como castigo en caso de cometer asesinato porque es un castigo cruel que pone a la misma altura a quien castiga que a quien es castigado. Y este argumento se apoya en que la vida es un valor fundamental y nadie tiene derecho a quitarla, y al hecho de que es desagradable contemplar una ejecución. Un segundo argumento podría ser que rechazamos la pena de muerte porque no permite la reinserción en la sociedad, y esto se apoya en una definición de la reinserción, que consiste en que el delincuente arrepentido vuelva a la sociedad, en un valor fundamental del sistema penitenciario que es precisamente la reinserción. Y también podríamos poner un ejemplo de un criminal que se haya arrepentido y ahora colabore con la sociedad. Un tercer argumento podría ser que rechazamos la pena de muerte porque existen penas alternativas que también disuaden al asesino de volver a cometer un asesinato. Y esto se apoya en datos como que la pena de 30 años que existe en países como España hace que un delincuente lo piense 2 veces antes de volver a asesinar.
También es conveniente presentar una refutación de la postura contraria, al menos tenerlo preparado por si es necesario en el debate. Como ejemplo podríamos poner la tesis opuesta en el mismo ejemplo que hemos estado analizando. La pena de muerte es una forma de castigo justa y eficaz para quien ha cometido asesinato. Yo podría contraargumentar diciendo que se cometen errores judiciales y una pena tan grave debería basarse en la certeza absoluta de la culpabilidad. En Estados Unidos se han dado numerosas equivocaciones condenando a personas inocentes. Un segundo argumento podría ser, o una segunda refutación, que la pena de muerte no es una forma de castigo justo y eficaz porque en los países donde se aplica no ha disminuido el número de asesinatos. Y esto se apoya en dos aspectos. Un valor, que siempre deberemos defender la libertad y la seguridad de las personas, y en un dato, que en Estados Unidos, donde es legal la pena de muerte, las estadísticas de asesinatos muestran cifras muy altas, lo que significa que esta pena no ha sido efectiva a la hora de reducir asesinatos futuros.